Alejandro Magno, el conquistador que quiso ser un dios. En el año 356 a.C., en la antigua ciudad de Pella, capital del reino de Macedonia, nació un niño destinado a cambiar el mundo para siempre. Su nombre era Alejandro, hijo de Filipo II, un rey ambicioso que había transformado Macedonia de un reino bárbaro en una potencia militar temible. Pero la madre de Alejandro, Olimpia de Epiro, era una mujer extraordinaria, iniciada en los misterios órficos y devota del culto a Dioniso. Olimpia no solo le dio la vida a Alejandro, sino que sembró en su mente infantil las primeras semillas de una obsesión que lo consumiría hasta sus últimos días, la creencia de que él no era hijo de un mortal, sino de un dios. Las noches en el Palacio Real de Pella estaban llenas de susurros y rituales secretos. Olimpia, con sus ojos ardiendo de fervor religioso, le contaba a su hijo historias sobre su verdadero origen divino. Le hablaba de sueños proféticos donde Zeus, el padre de todos los dioses, se le aparecía en forma de serpiente y la fecundaba con semilla divina. Estas historias, repetidas una y otra vez durante la infancia de Alejandro, se grabaron profundamente en su psique, creando una convicción inquebrantable. Él era un semidios, destinado a lograr hazañas imposibles para los mortales comunes. Cuando Alejandro cumplió 13 años, Filipo II tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Contrató al más grande filósofo de la época, Aristóteles, para que fuera el tutor de su hijo. En los jardines de Miesa, un santuario dedicado a las ninfas, Aristóteles no solo le enseñó a Alejandro retórica, filosofía y ciencias naturales, sino que también le inculcó una pasión ardiente por la literatura homérica. La Ilíada se convirtió en su libro sagrado, y Aquiles, el héroe semidivino que eligió la gloria eterna por encima de una vida larga y pacífica, se transformó en su modelo a seguir. Pero Aristóteles también plantó otra semilla en la mente de su discípulo, la superioridad natural de los griegos sobre los bárbaros. Según el filósofo, los griegos estaban destinados por naturaleza a gobernar, mientras que los pueblos de Asia y África eran inferiores, nacidos para servir. Esta idea se fusionó peligrosamente con las fantasías de grandeza divina que Olimpia había alimentado en Alejandro durante años. En el año 340 a.C., cuando Alejandro tenía apenas 16 años, tuvo su primera oportunidad de demostrar que no era un príncipe común. Filipo II había partido hacia una campaña militar, dejando a su hijo como regente de Macedonia. Los tracios de Medi se rebelaron, viendo en la juventud del príncipe una oportunidad para recuperar su independencia. Fue un error fatal. Alejandro no solo aplastó la rebelión con una ferocidad que sorprendió incluso a los veteranos generales de su padre, sino que también fundó una ciudad en territorio conquistado y la llamó Alejandrópolis. Era la primera ciudad de las muchas que llevarían su nombre, y el primer signo de su obsesión por la inmortalidad a través de la gloria. 2 años más tarde, en la batalla de Queronea, Alejandro demostró que su valor en combate igualaba a su genio táctico. Comandando la caballería macedonia, ejecutó la maniobra que decidió la batalla contra las fuerzas combinadas de Atenas y Tebas. Pero lo que más impresionó a los testigos no fue solo su habilidad militar, sino su comportamiento después de la victoria. Mientras otros celebraban, Alejandro vagó por el campo de batalla, contemplando los cuerpos de los guerreros caídos con una mezcla de triunfo y melancolía. Ya entonces, algunos de sus compañeros notaron algo perturbador en su mirada, una búsqueda incansable de algo que parecía estar siempre más allá de su alcance. El destino de Alejandro cambió dramáticamente en el año 336 a.C. Filipo II, en el momento de mayor gloria de su reinado, fue asesinado por su guardaespaldas Pausanias durante la boda de su hija. Las circunstancias del asesinato nunca fueron completamente esclarecidas,
pero muchos sospecharon que Olimpia había orquestado la muerte de su esposo. Lo que sí quedó claro fue que Alejandro, con apenas 20 años, se convirtió en rey de Macedonia y heredó no solo un reino, sino también los sueños de conquista que su padre había cultivado durante décadas. Los primeros meses del reinado de Alejandro estuvieron marcados por una serie de decisiones que revelaron tanto su genio político como su creciente megalomanía. Cuando las ciudades griegas se rebelaron, creyendo que podrían liberarse del yugo macedonio tras la muerte de Filipo, Alejandro respondió con una velocidad y brutalidad que aterrorizó a sus enemigos. La destrucción de Tebas fue particularmente brutal. La ciudad fue arrasada completamente, sus habitantes vendidos como esclavos, y solo se salvaron los templos y la casa del poeta Píndaro. Alejandro quería enviar un mensaje claro. Él no era simplemente el sucesor de su padre, sino algo mucho más peligroso. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército de 35.000 hombres. Pero antes de poner un pie en suelo asiático, realizó un acto que reveló la profundidad de su obsesión con la divinidad. Navegó directamente hacia Troya, donde realizó sacrificios en honor a Aquiles y corrió desnudo alrededor de la tumba de su héroe. Luego tomó las armas que se decía habían pertenecido al héroe homérico y las llevó consigo durante el resto de su campaña. Para Alejandro, no se trataba simplemente de conquistar el imperio persa, se trataba de superar las hazañas de todos los héroes míticos que lo habían precedido. La primera gran batalla de la campaña asiática tuvo lugar en el río Gránico. Los sátrapas persas, subestimando al joven rey macedonio, se enfrentaron a él con un ejército superior en número, pero inferior en disciplina y táctica. Alejandro, siguiendo su costumbre, lideró personalmente la carga de caballería, distinguiéndose por su casco adornado con plumas blancas. Durante la batalla, estuvo a punto de morir cuando un noble persa le asestó un golpe de hacha que partió su casco. Solo la intervención de Clito el Negro, uno de sus más fieles compañeros, le salvó la vida. Pero lejos de ser humillado por este momento de vulnerabilidad, Alejandro interpretó su salvación como una prueba más de su destino divino. La victoria en Gránico abrió las puertas de Asia Menor a Alejandro. Ciudad tras ciudad se rindió ante su avance imparable. Pero fue en Gordio donde ocurrió uno de los episodios más reveladores de su personalidad. Allí se encontraba el famoso nudo gordiano, un nudo imposible de desatar que, según la profecía, solo podría ser deshecho por el futuro conquistador de Asia. Alejandro, enfrentado al nudo, no perdió tiempo intentando desatarlo mediante métodos convencionales. Simplemente desenvainó su espada y lo cortó de un solo tajo. No importa cómo se desate, declaró, sino que se desate. Esta anécdota, que se extendió rápidamente por todo el mundo conocido, se convirtió en símbolo de su enfoque hacia todos los obstáculos. No había problema que no pudiera resolver mediante la fuerza de su voluntad divina. En el año 333 a.C., Alejandro se enfrentó por primera vez al gran rey Darío III en la batalla de Isos. Darío había reunido un ejército masivo, confiando en que el peso de los números aplastaría a los macedonios. Pero Alejandro había estudiado cuidadosamente el terreno y eligió un campo de batalla estrecho donde la superioridad numérica persa no podría desplegarse efectivamente. La batalla fue feroz, pero el momento decisivo llegó cuando Alejandro, siguiendo su táctica habitual, lideró personalmente una carga de caballería directamente hacia el centro de las líneas persas, donde se encontraba Darío. La imagen de Alejandro galopando hacia el gran rey, con su lanza apuntando directamente al corazón del imperio persa, se convirtió en legendaria. Darío, aterrorizado por la furia sobrehumana del joven macedonio, huyó del campo de batalla,
abandonando no solo a su ejército, sino también a su familia. Alejandro capturó a la madre, esposa e hijas de Darío, pero su comportamiento hacia las mujeres reales persas reveló una faceta inesperada de su personalidad. Lejos de tratarlas como botín de guerra, las trató con respeto y honor, llegando incluso a adoptar a la madre de Darío como su propia madre. Este gesto no fue solo político, sino que reveló su creciente fascinación por la cultura persa y su deseo de ser visto no solo como un conquistador, sino como un legítimo sucesor de los antiguos reyes de Persia. La conquista de Egipto en el año 332 a.C. marcó un punto de inflexión crucial en la transformación psicológica de Alejandro. Los egipcios, que habían sufrido bajo el dominio persa durante más de 2 siglos, recibieron a Alejandro como un libertador. Pero fue su visita al oráculo de Amón, en el oasis de Siwa, lo que cambió para siempre su percepción de sí mismo. El viaje al oasis fue extraordinariamente peligroso. Alejandro y un pequeño grupo de compañeros atravesaron el desierto, enfrentándose a tormentas de arena que casi los mataron. Pero Alejandro insistió en continuar, como si fuera atraído por una fuerza sobrenatural. En el templo de Amón, el sumo sacerdote recibió a Alejandro con una reverencia que sorprendió a todos los presentes. Después de una consulta privada con el oráculo, Alejandro salió del templo transformado. Nunca reveló completamente qué le había dicho el oráculo, pero a partir de ese momento comenzó a presentarse públicamente como hijo de Amón, identificando al dios egipcio con Zeus. Sus compañeros macedonios notaron inmediatamente el cambio. Alejandro ya no se comportaba como un rey mortal, sino como un semidios que caminaba entre los hombres. La fundación de Alejandría en Egipto no fue solo un acto de planeación urbana, sino una declaración de sus intenciones divinas. Alejandro diseñó personalmente el trazado de la ciudad, eligiendo una ubicación que no solo era estratégicamente perfecta, sino que también tenía un significado cósmico. La ciudad debía ser un reflejo de su propia grandeza, un monumento eterno a su genio divino. Alejandría se convirtió en la primera de muchas ciudades que llevarían su nombre, cada una de ellas un testimonio de su obsesión por la inmortalidad. El asedio de Tiro en el año 332 a.C. reveló tanto la determinación sobrehumana de Alejandro como su creciente crueldad. Tiro era una ciudad-isla, considerada inexpugnable por sus fortificaciones naturales. Cuando los tirios rechazaron su demanda de rendición, Alejandro tomó una decisión que parecía imposible. Construiría una calzada desde la costa hasta la isla. Durante 7 meses los macedonios trabajaron día y noche bajo constante ataque de los defensores tirios. El mismo Alejandro trabajó junto a sus soldados, cargando piedras y dirigiendo la construcción. Cuando algunos de sus generales le sugirieron que abandonara el asedio, Alejandro respondió con una frase que se volvió famosa: «No hay fortaleza tan alta que no pueda ser escalada por un burro cargado de oro, ni tan fuerte que no pueda ser derribada por la voluntad de un dios». La caída de Tiro fue seguida por una masacre que manchó la reputación de Alejandro. 8.000 tirios fueron ejecutados y 30.000 fueron vendidos como esclavos. Pero para Alejandro, la brutalidad no era gratuita, era una demostración de poder divino. Él no era simplemente un conquistador humano, sino un instrumento de la voluntad divina, y aquellos que se oponían a él se oponían a los dioses mismos. En el año 331 a.C., Alejandro se dirigió hacia el corazón del imperio persa para el enfrentamiento final con Darío III. La batalla de Gaugamela fue la más grande y decisiva de toda la campaña asiática. Darío había reunido un ejército masivo de diferentes pueblos del imperio: persas, medos, asirios, bactrianos, escitas, indios.
El ejército persa superaba en número al macedonio por más de 2-1, y Darío había elegido cuidadosamente el campo de batalla, una llanura amplia donde su superioridad numérica y sus carros de guerra con cuchillas podrían ser devastadores. La noche antes de la batalla, mientras sus generales le sugerían un ataque nocturno por sorpresa, Alejandro rechazó la propuesta con desdén. Alejandro no roba sus victorias, declaró. Durmió profundamente, como si no tuviera la menor duda sobre el resultado de la batalla. Sus generales, preocupados por su aparente despreocupación, finalmente tuvieron que despertarlo el día de la batalla. Alejandro se levantó tranquilo, como si fuera a participar en un ejercicio de rutina en lugar de en la batalla que decidiría el destino del mundo conocido. Durante la batalla, Alejandro demostró una vez más su genio táctico. Cuando los carros persas con cuchillas se lanzaron contra las líneas macedonias, en lugar de recibir el impacto frontalmente, ordenó que sus hombres abrieran pasillos en sus filas, permitiendo que los carros pasaran sin causar daño. Luego, en el momento crucial, cuando notó que las líneas persas se extendían demasiado para cubrir todo el frente, lanzó su característica carga de caballería directamente hacia el punto donde se encontraba Darío. La imagen de Alejandro cabalgando hacia Darío en Gaugamela se convirtió en una de las más icónicas de la historia antigua. Darío, viendo acercarse al joven macedonio como una fuerza de la naturaleza, huyó una vez más del campo de batalla. Esta segunda huida del gran rey no solo aseguró la victoria táctica de Alejandro, sino que también destruyó para siempre la legitimidad del imperio persa. Alejandro no había simplemente derrotado a Darío, había demostrado que los dioses habían transferido el mandato divino del imperio persa a él. Después de Gaugamela, Alejandro ya no era simplemente el rey de Macedonia o el líder de la Liga de Corinto. Era el nuevo señor de Asia, el sucesor legítimo de Ciro el Grande y Darío I. Pero esta transformación de estatus vino acompañada de una transformación psicológica aún más profunda. Alejandro comenzó a adoptar ceremonias y vestimentas persas y exigió que sus súbditos se postraran ante él según la costumbre persa, una práctica que horrorizó a sus compañeros macedonios. La entrada triunfal de Alejandro en Babilonia fue un espectáculo que quedó grabado en la memoria de todos los testigos. La ciudad más grande del mundo se rindió sin resistencia, y Alejandro fue recibido como un libertador y un semidios. Pero fue en Babilonia donde comenzó a mostrar los primeros signos de la paranoia que lo consumiría en sus últimos años. Ordenó la ejecución de varios sátrapas persas que había dejado a cargo de provincias, acusándolos de traición sin pruebas convincentes. Sus amigos más cercanos comenzaron a notar que Alejandro ya no confiaba en nadie completamente, ni siquiera en ellos. La conquista de Persépolis, la capital ceremonial del imperio persa, reveló tanto la grandeza como la locura creciente de Alejandro. Cuando llegó a la ciudad, se encontró con riquezas que superaban todo lo que había visto antes. Los tesoros acumulados durante siglos por los reyes persas llenaban palacios enteros. Pero lo que más impresionó a Alejandro no fueron las riquezas materiales, sino los símbolos de poder imperial. Se sentó en el trono de Darío I, se vistió con las ropas reales persas y declaró que ahora él era el rey de reyes, el título más sagrado del imperio persa. Sin embargo, esa misma noche, durante un banquete, Alejandro cometió un acto que lo perseguiría para siempre. Influenciado por el alcohol y las provocaciones de Thais, una cortesana ateniense, ordenó que se prendiera fuego a los palacios de Persépolis. El incendio, que se extendió rápidamente por toda la ciudad, destruyó no solo arquitectura magnífica, sino también archivos y tesoros culturales invaluables. Al despertar al día siguiente, Alejandro se horrorizó por lo que había hecho. Intentó detener el fuego, pero ya era demasiado tarde.
La destrucción de Persépolis se convirtió en símbolo de la transformación de Alejandro de liberador en tirano. La persecución de Darío III por las montañas y desiertos de Asia Central reveló la obsesión de Alejandro con completar su destino divino. Darío ya no representaba una amenaza militar real, pero su mera existencia desafiaba la legitimidad de Alejandro como rey de reyes. La persecución se convirtió en una carrera épica a través de paisajes imposibles, con Alejandro empujando a sus hombres más allá de los límites de la resistencia humana. Cuando finalmente encontró el cuerpo de Darío, asesinado por sus propios generales, Alejandro no mostró triunfo, sino una extraña melancolía. Ordenó que el cuerpo fuera tratado con los honores reales y castigó a los asesinos con una crueldad que sorprendió incluso a sus veteranos. La campaña en Bactria y Sogdiana, las regiones más remotas del imperio persa, transformó a Alejandro en algo que sus propios hombres ya no reconocían. Las montañas de Afganistán y las estepas de Asia Central presentaron desafíos completamente diferentes a las batallas campales que habían caracterizado las primeras fases de la conquista. Aquí, Alejandro tuvo que enfrentarse a una guerra de guerrillas contra pueblos nómadas que aparecían y desaparecían como fantasmas en el paisaje desolado. La conquista de la roca sogdiana, una fortaleza considerada inexpugnable en la cima de una montaña aparentemente infranqueable, se convirtió en otra demostración de la voluntad sobrehumana de Alejandro. Cuando los defensores se burlaron de él diciéndole que necesitaría soldados con alas para conquistar la fortaleza, Alejandro ofreció una recompensa enorme a cualquier soldado que pudiera escalar la montaña. 300 hombres aceptaron el desafío, y aunque muchos murieron en el intento, suficientes llegaron a la cima para convencer a los defensores de que se enfrentaban a fuerzas sobrenaturales. Fue en esta fortaleza donde Alejandro conoció a Roxana, la princesa bárbara que se convertiría en su esposa. Roxana no era simplemente hermosa, era inteligente, feroz y completamente diferente a cualquier mujer que Alejandro hubiera conocido. Su matrimonio con ella no fue solo un acto de pasión, sino una declaración política. Alejandro ya no era simplemente un conquistador griego, sino un emperador universal que unificaba Oriente y Occidente. Pero el matrimonio con Roxana también marcó el comienzo de la rebelión abierta de sus propios hombres. Los macedonios veteranos, que habían seguido a Alejandro durante casi una década, comenzaron a murmurar que su rey se había convertido en un bárbaro. La adopción de costumbres persas, el matrimonio con una princesa extranjera y, sobre todo, la exigencia de que se postraran ante él como si fuera un dios, eran demasiado para soldados que habían crecido en la tradición democrática griega. La conspiración de Filotas, el hijo de Parmenión, uno de los generales más veteranos y respetados de Alejandro, reveló hasta qué punto había crecido la desconfianza entre el rey y sus propios hombres. Filotas fue acusado de traición en circunstancias dudosas y después de ser torturado, confesó crímenes que probablemente nunca había cometido. Su ejecución fue seguida por la de su padre Parmenión, que fue asesinado por orden de Alejandro sin juicio alguno. La muerte de Parmenión, el hombre que había sido el brazo derecho de Filipo II y había contribuido más que nadie a las victorias de Alejandro, envió un mensaje claro: nadie estaba a salvo de la paranoia creciente del rey. El asesinato de Clito el Negro, el hombre que había salvado la vida de Alejandro en la batalla del Gránico, marcó el punto de no retorno en la transformación psicológica del conquistador. Durante un banquete en Samarcanda, Clito, embriagado, comenzó a criticar abiertamente a Alejandro por su adopción de costumbres persas y su creciente megalomanía. «Estos persas que adoras», gritó Clito, «son los mismos que mataron a tu padre y que tú has derrotado con sangre macedonia.
Alejandro, también ebrio y furioso, tomó una lanza de uno de sus guardias y la arrojó directamente al corazón de Clito. La muerte de Clito sumió a Alejandro en una depresión profunda que duró semanas. Se encerró en su tienda, negándose a comer o beber, llorando por el amigo que había matado con sus propias manos. Sus generales temían que muriera de pena, pero finalmente los filósofos de su corte lograron convencerlo de que había actuado justamente, que Clito había cometido traición al desafiar a un semidios. Esta racionalización marcó el momento en que Alejandro cruzó definitivamente la línea entre la ambición humana y la locura divina. La campaña en India, que comenzó en el año 327 a.C., fue la más ambiciosa y destructiva de toda la conquista de Alejandro. Había oído hablar de las riquezas fabulosas de la India, de los elefantes de guerra, de los reyes que vivían en palacios de oro. Pero más que las riquezas materiales, lo que atraía a Alejandro hacia la India era la posibilidad de alcanzar los confines del mundo conocido. Creía que si podía llegar al Océano Oriental, habría completado la conquista del mundo entero, convirtiéndose en el primer ser humano en lograr tal hazaña. El cruce del río Indo marcó el comienzo de una serie de batallas que pusieron a prueba tanto el genio militar de Alejandro como la resistencia de sus hombres. Los reyes indios presentaron tácticas completamente nuevas, especialmente el uso de elefantes de guerra que aterrorizaron a los caballos macedonios. Pero fue en la batalla contra el rey Poro donde Alejandro enfrentó su mayor desafío militar desde Gaugamela. Poro era un rey guerrero de estatura gigantesca, que luchaba montado en un elefante enorme y comandaba un ejército que incluía 200 elefantes de guerra, 300 carros y 30.000 soldados de infantería. La batalla del río Hidaspes fue una de las más feroces de toda la carrera de Alejandro. Por primera vez en años, el resultado estuvo genuinamente en duda. Los elefantes persas causaron estragos en las líneas macedonias y el propio Alejandro fue herido gravemente por una flecha que le atravesó el pulmón. Pero incluso herido de muerte, Alejandro continuó luchando con una furia que sus propios hombres describieron como sobrehumana. La victoria final contra Poro fue más costosa que cualquier otra batalla anterior, pero también fue la más gloriosa. Poro, capturado pero no derrotado en espíritu, se ganó el respeto de Alejandro por su valor. «¿Cómo quieres que te trate?», le preguntó Alejandro al rey indio. «Como a un rey», respondió Poro. Esta respuesta impresionó tanto a Alejandro que no solo le perdonó la vida, sino que le devolvió su reino y le añadió territorios adicionales. Sin embargo, la victoria sobre Poro tuvo un costo inesperado. El caballo de Alejandro, Bucéfalo, que había sido su compañero en todas las batallas durante casi 20 años, murió poco después de la batalla, agotado por las heridas y la edad. La muerte de Bucéfalo devastó a Alejandro. Fundó una ciudad en honor a su caballo, Bucefala, y lloró su muerte como la de un hermano. Para los soldados macedonios, que habían visto a Alejandro matar a amigos humanos sin mostrar tal dolor, la pena desmedida por un caballo fue otro signo de su creciente locura. Después de la muerte de Bucéfalo, Alejandro se volvió aún más reckless en batalla, como si buscara conscientemente la muerte gloriosa. En el asedio de la ciudad de los Malianos, escaló personalmente las murallas de la ciudad con solo 3 compañeros. Cuando la escalera se rompió, dejándolo aislado en la muralla, Alejandro saltó solo hacia el interior de la ciudad, donde luchó contra docenas de enemigos hasta que sus hombres lograron romper las puertas y rescatarlo. Una flecha le atravesó el pecho, perforándole el pulmón, y los médicos dijeron que era imposible que sobreviviera. Pero Alejandro no solo sobrevivió, sino que se levantó de su lecho de muerte, insistiendo en que tenía que continuar la conquista. Sus soldados, viendo a su rey herido de muerte, pero aún obsesionado con la gloria, comenzaron a comprender que ya no estaban siguiendo a un hombre, sino a algo más peligroso.
la herida del pecho nunca sanó completamente y Alejandro sufriría dolor constante durante el resto de su vida, pero se negó a permitir que esto lo detuviera. La rebelión de sus propios soldados en el río Éfasis marcó el único momento en que Alejandro fue derrotado, no por un enemigo, sino por sus propios hombres. Después de 8 años de campaña continua, los macedonios simplemente se negaron a continuar. Habían marchado más de 20.000 kilómetros, habían luchado en docenas de batallas, habían conquistado el imperio más grande de la historia. Pero Alejandro quería continuar hacia el este, hacia el océano que creía que marcaba el fin del mundo. Durante 3 días, Alejandro se encerró en su tienda, negándose a hablar con nadie, esperando que sus hombres cambiaran de opinión. Finalmente, tuvo que aceptar la realidad. Incluso su voluntad divina tenía límites. Pero la derrota psicológica fue devastadora. Por primera vez en su vida, Alejandro había sido detenido no por enemigos, sino por las limitaciones humanas de sus propios seguidores. El viaje de regreso a través del desierto de Gedrosia fue el más destructivo de toda la campaña. Alejandro eligió deliberadamente la ruta más peligrosa, aparentemente como castigo a sus hombres por haberlo forzado a abandonar la conquista total del mundo. El desierto de Gedrosia era conocido como el cementerio de ejércitos. Incluso Ciro el Grande había perdido la mayor parte de su ejército allí, pero Alejandro insistió en que él podría lograr lo que otros habían fallado. Durante 60 días, el ejército macedonio luchó contra el desierto más hostil del mundo. El agua era tan escasa que los soldados bebían su propia orina. La comida se agotó completamente y los hombres comenzaron a morir por miles. Alejandro, lejos de estar protegido por su estatus real, compartió todas las penurias de sus soldados. Cuando le ofrecieron agua, la derramó en la arena delante de sus hombres, diciendo que no bebería hasta que todos pudieran beber. Este gesto, que debería haber inspirado a sus hombres, en cambio los aterrorizó porque confirmó que su rey había perdido completamente el juicio. De los 120.000 hombres que entraron en el desierto de Gedrosia, solo 25.000 salieron vivos. Fue la mayor pérdida de vidas de toda la campaña asiática y fue completamente innecesaria. Alejandro había sacrificado a decenas de miles de sus propios hombres, no por razones militares, sino por su incapacidad de aceptar las limitaciones humanas. El regreso a Babilonia en el año 324 a.C. encontró a Alejandro transformado en algo que ya no era completamente humano. Sus heridas de guerra le habían dejado cicatrices que deformaban su cuerpo, pero las heridas psicológicas eran aún más profundas. Ya no confiaba en nadie, veía traición en cada mirada, y su obsesión con la divinidad había alcanzado proporciones que aterrorizaban incluso a sus cortesanos más serviles. La masacre de los sátrapas, que había dejado a cargo de las provincias occidentales del imperio, reveló hasta qué punto había crecido su paranoia. Docenas de funcionarios que habían servido fielmente durante años fueron ejecutados sin juicio, acusados de traición, basándose en rumores o sospechas. Alejandro había decidido que la única manera de mantener el control de su vasto imperio era mediante el terror absoluto. El matrimonio masivo en Susa, donde Alejandro obligó a 10.000 de sus soldados macedonios a casarse con mujeres persas, fue su intento más ambicioso de crear una nueva raza de súbditos que fueran leales solo a él. La ceremonia fue un espectáculo sin precedentes. Miles de matrimonios celebrados simultáneamente según los ritos persas, con el propio Alejandro casándose con 2 princesas persas adicionales, Estatira, hija de Darío III, y Parisatis, hija de Artajerjes III. Para Alejandro, estos matrimonios no eran simplemente alianzas políticas, sino el primer paso hacia la creación de una nueva humanidad que uniría Oriente y Occidente bajo su reinado divino. Sin embargo,
Los soldados macedonios recibieron estos matrimonios forzados con horror y resentimiento. Muchos de ellos ya tenían esposas en Macedonia, y la idea de casarse con mujeres bárbaras les resultaba repugnante. Pero lo que más los perturbaba era la implicación de que Alejandro ya no los consideraba sus compatriotas, sino simplemente instrumentos para sus experimentos divinos. La brecha entre el rey y sus hombres se había vuelto insalvable. La incorporación de 30.000 jóvenes persas, entrenados en tácticas macedonias, al ejército, fue la gota que colmó el vaso. Estos sucesores, como los llamaba Alejandro, eran jóvenes persas que habían sido entrenados desde la infancia para luchar como macedonios, pero que debían su lealtad exclusivamente a Alejandro. Cuando estos jóvenes desfilaron ante el ejército macedonio, ejecutando maniobras perfectas y gritando consignas en griego, los veteranos macedonios vieron en ellos no solo reemplazos, sino una amenaza existencial a su propia identidad. La rebelión de Opis fue el momento en que la tensión acumulada durante años explotó finalmente. Cuando Alejandro anunció que licenciaría a los soldados más viejos y los enviaría de regreso a Macedonia con grandes riquezas, los veteranos interpretaron esto no como una recompensa, sino como un despido. «Licéncianos a todos», gritaron. «Continúa tu conquista con tu padre Amón». Esta referencia sarcástica a su pretendida divinidad fue la provocación final. Alejandro respondió con una furia que aterrorizó incluso a sus generales más cercanos. Se lanzó personalmente hacia la multitud de soldados amotinados, señalando con su dedo a los líderes de la rebelión. «Tú, y tú, y tú», gritó, «seréis ejecutados inmediatamente». 13 soldados fueron arrestados y ejecutados en el acto, sin juicio alguno. Luego, Alejandro se dirigió al resto del ejército con un discurso que reveló completamente su locura megalomaníaca. «Vosotros, ingratos», les dijo, «habéis olvidado que sin mí no sois nada. Cuando mi padre os encontró, erais pastores miserables, vestidos con pieles de oveja, escondiéndoos en las montañas de los ilirios y tracios. Yo os he dado el mundo entero. Yo os he hecho ricos más allá de vuestros sueños más salvajes. Yo os he convertido en señores de Asia, y ahora osáis rebelaros contra mí, que soy hijo de Zeus Amón, el señor de todo lo que existe». Después de ejecutar a los líderes de la rebelión, Alejandro se encerró en su palacio durante 3 días, negándose a ver a nadie. Había dado órdenes de que solo los persas podrían tener acceso a él, y que todos los cargos militares importantes serían transferidos a nobles persas. Este ultimátum psicológico funcionó. Los soldados macedonios, aterrorizados por la perspectiva de ser completamente reemplazados por persas, se humillaron ante Alejandro, suplicándole perdón. La reconciliación posterior fue una farsa elaborada. Alejandro organizó un banquete masivo donde macedonios y persas se sentaron juntos, pero la armonía era superficial. Los macedonios habían aprendido a temer a su rey, y Alejandro había aprendido que incluso sus propios hombres podrían traicionarlo. La confianza mutua, que había sido la base de todas sus victorias, había sido destruida para siempre. La muerte de Hefestión en el año 324 a.C. fue el golpe final que empujó a Alejandro hacia la locura completa. Hefestión había sido más que su mejor amigo. Había sido su alter ego, su confidente, posiblemente su amante. Cuando Hefestión murió súbitamente de una fiebre en Ecbatana, Alejandro perdió no solo a un compañero, sino a la única persona que podía contener sus impulsos más destructivos. La reacción de Alejandro a la muerte de Hefestión fue tan extrema que incluso sus cortesanos más serviles se sintieron incómodos. Primero, ordenó que se crucificara al médico que había tratado a Hefestión acusándolo de negligencia. Luego, mandó demoler completamente la ciudad de Ecbatana como sacrificio funerario.
Finalmente, declaró que Hefestión sería adorado como un dios y que se construirían templos en su honor por todo el imperio. Pero lo más perturbador fue el estado emocional de Alejandro después de la muerte de Hefestión. Durante días se negó a comer o beber, abrazando el cadáver de su amigo y hablando con él como si aún estuviera vivo. Sus generales, preocupados por su estado mental, consultaron a los médicos, que declararon que el rey había caído en una melancolía que podría ser fatal. Alejandro había perdido no solo a un amigo, sino el último vestigio de su humanidad. La consulta al oráculo de Amón sobre la deificación de Hefestión reveló hasta qué punto Alejandro había perdido contacto con la realidad. Envió embajadores a Egipto con la pregunta de si Hefestión podría ser adorado como un dios. Cuando el oráculo respondió que Hefestión podría ser honrado como un héroe, pero no como un dios, Alejandro se enfureció. «¿Cómo se atreve el oráculo a negarme esto?», rugió. «Yo soy hijo de Amón, mis deseos son los deseos de los dioses». La planificación de la tumba de Hefestión se convirtió en una obsesión que consumió los últimos meses de vida de Alejandro. Diseñó personalmente un monumento funerario que costaría la fortuna astronómica de 10.000 talentos, más que el costo de muchas de sus campañas militares. La tumba sería una pirámide escalonada más grande que cualquier estructura existente, decorada con oro, marfil y piedras preciosas. Era un proyecto que reveló no solo la profundidad de su dolor, sino también su completa desconexión de la realidad económica de su imperio. Los últimos meses de Alejandro en Babilonia fueron un descenso acelerado hacia la autodestrucción. Bebía constantemente, organizaba banquetes que duraban días enteros y se rodeaba de aduladores que alimentaban sus fantasías megalomaníacas. Había comenzado a planificar nuevas conquistas aún más ambiciosas, una campaña hacia el oeste que sometería a los cartagineses, los romanos y todos los pueblos del Mediterráneo occidental. Luego, pensaba dirigirse hacia el norte para conquistar los pueblos escitas más allá del Mar Negro, hasta alcanzar los confines septentrionales del mundo. Los planes de Alejandro habían alcanzado proporciones que superaban incluso las capacidades de su vasto imperio. Había ordenado la construcción de una flota de 1.000 barcos de guerra, cada uno más grande que cualquier nave existente. Había comenzado a reclutar ejércitos de 1.000.000 de hombres, números que habrían sido imposibles de mantener y equipar. Sus generales, que habían aprendido a no contradecirlo abiertamente, intercambiaban miradas de preocupación cuando el rey describía sus planes para conquistar no solo el mundo conocido, sino también las tierras míticas más allá del océano. La consulta a los astrólogos babilonios sobre su futuro reveló hasta qué punto Alejandro había comenzado a buscar confirmación sobrenatural de sus planes. Los astrólogos, que habían estudiado cuidadosamente el estado mental del rey, le advirtieron que las estrellas aconsejaban cautela. «Los dioses», le dijeron, «están celosos de los mortales que alcanzan demasiada gloria». Alejandro recibió esta advertencia con una risa que helaba la sangre. «¿Mortales?», respondió. «Yo no soy un mortal. Soy Alejandro, hijo de Zeus Amón, el conquistador del mundo. Los dioses no pueden estar celosos de mí porque yo soy uno de ellos». La serie de presagios que precedieron a la muerte de Alejandro fueron interpretados por sus contemporáneos como señales divinas de que había llegado su hora. Un cuervo cayó muerto a sus pies mientras revisaba las tropas. Un león escapó de su jaula y mató a varios soldados antes de ser abatido. Un bebé nació en el palacio con 2 cabezas, lo que los augures interpretaron como un signo de que el imperio se dividiría. Pero el presagio más inquietante fue cuando un prisionero que había sido condenado a muerte logró escapar de sus cadenas y se sentó en el trono de Alejandro, vistiendo las ropas reales. Cuando fue capturado y torturado, el hombre no pudo explicar por qué había hecho esto.
diciendo solo que había sentido una compulsión irresistible. Alejandro, que en sus primeros años había sido escéptico de las supersticiones, ahora estaba completamente obsesionado con los presagios. Consultaba diariamente a adivinos, astrólogos y augures, buscando confirmación de que sus planes grandiosos tenían el apoyo divino. Cuando los presagios eran negativos, simplemente consultaba a otros adivinos hasta encontrar interpretaciones favorables. Su realidad se había vuelto completamente subjetiva, moldeada por su necesidad desesperada de confirmación de su estatus divino. El banquete en honor a Nearco, el almirante que había comandado la flota en el viaje de regreso desde India, fue la última celebración de la vida de Alejandro. Durante toda la noche, Alejandro bebió con una intensidad que alarmó incluso a sus compañeros más habituados a sus excesos. Bebía no por placer, sino como si estuviera tratando de ahogar algo que lo atormentaba desde adentro. Sus brindis eran cada vez más incoherentes, mezclando referencias a sus victorias pasadas con planes grandiosos para el futuro y declaraciones cada vez más extravagantes sobre su naturaleza divina. Durante el banquete, Alejandro hizo una declaración que heló la sangre de todos los presentes. «Pronto», dijo, «me reuniré con mi verdadero padre, Zeus Amón, en el Olimpo. Desde allí, gobernaré no solo la tierra, sino todo el cosmos. Los mortales me adorarán como al Dios que siempre he sido, y mi imperio se extenderá por todos los mundos que existen». Los invitados escucharon estas palabras en silencio, comprendiendo que ya no estaban en presencia de un hombre, sino de algo que había trascendido completamente los límites de la humanidad. Después del banquete, Alejandro se dirigió a los baños, donde colapsó repentinamente. Una fiebre terrible se apoderó de él y durante los siguientes 10 días agonizó en su lecho de muerte mientras sus generales se reunían para decidir el futuro del imperio. Pero incluso en su lecho de muerte, Alejandro no mostró signos de arrepentimiento o humanidad. Cuando sus generales le preguntaron a quién dejaría el imperio, respondió con una sonrisa que aterrorizó a todos los presentes: «Al más fuerte». Los últimos días de Alejandro fueron un espectáculo que combinaba la grandeza y el horror. Deliraba constantemente, hablando con personas que habían muerto años atrás, dando órdenes para batallas que solo existían en su mente, describiendo visiones de conquistas en mundos que solo él podía ver. Sus médicos, los mejores del mundo conocido, se declararon impotentes ante una enfermedad que parecía ser tanto física como espiritual. En sus momentos de lucidez, Alejandro hablaba obsesivamente sobre la inmortalidad. «No puedo morir», repetía una y otra vez. «Los dioses no mueren. Yo soy inmortal. Mi gloria durará para siempre». Pero a medida que su cuerpo se debilitaba, sus declaraciones de divinidad se volvían más desesperadas, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de algo que había comenzado a dudar. La muerte de Alejandro en Babilonia, el 13 de junio del año 323 a.C., marcó el fin no solo de una vida, sino de una era. Tenía apenas 32 años, pero había conquistado más territorio que cualquier ser humano en la historia. Había fundado más de 70 ciudades, había difundido la cultura griega desde Egipto hasta India, había cambiado para siempre el curso de la civilización occidental. Pero también había demostrado los peligros terribles de la ambición sin límites y la megalomania sin control. El debate sobre las causas de su muerte comenzó inmediatamente después de su fallecimiento y continúa hasta el día de hoy. Algunos sugirieron que había sido envenenado por sus propios generales, que finalmente habían decidido que era demasiado peligroso para mantenerlo vivo. Otros creían que había muerto de malaria o de las complicaciones de las múltiples heridas que había recibido durante años de campaña. Pero quizás la explicación más profunda
era que Alejandro había muerto de su propia grandeza, que había trascendido tanto los límites humanos que su mortalidad no podía soportar la tensión de sus ambiciones divinas. La lucha por la sucesión que siguió a su muerte fue tan épica y destructiva como sus propias conquistas. Sus generales, los diádocos, se repartieron el imperio en una serie de guerras que duraron décadas y que terminaron fragmentando para siempre el mundo unificado que Alejandro había creado. Ninguno de sus sucesores pudo mantener unido el imperio, y la visión de Alejandro de un mundo unificado bajo el reinado de un dios emperador murió con él. Pero la muerte física de Alejandro no fue el fin de su influencia. Su leyenda comenzó a crecer inmediatamente después de su muerte, alimentada por las historias de sus veteranos y por la fascinación que ejercía sobre las generaciones posteriores. Se convirtió en el modelo del conquistador perfecto, el símbolo de la ambición sin límites, el ejemplo supremo de lo que un ser humano podía lograr si estaba dispuesto a sacrificar todo por la gloria. La influencia de Alejandro se extendió mucho más allá del mundo clásico. Los romanos lo admiraron y lo temieron a la vez, viendo en él tanto un modelo a emular como una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. Julio César lloró ante una estatua de Alejandro, lamentando que a los 32 años él no había logrado nada comparable. Napoleón Bonaparte llevó consigo una biografía de Alejandro durante sus campañas, estudiando sus tácticas y comparando sus propias conquistas con las del macedonio. En el mundo islámico, Alejandro se transformó en Iskandar, una figura legendaria que aparece en numerosas historias y poemas. Los conquistadores musulmanes, desde los árabes hasta los mongoles, se compararon con Alejandro, viendo en él el modelo del guerrero perfecto que había logrado unificar Oriente y Occidente. Incluso en la India, donde había sido un invasor extranjero, Alejandro se convirtió en una figura de respeto y admiración. La pregunta que ha fascinado a historiadores, filósofos y psicólogos durante más de 2000 años es ¿qué habría pasado si Alejandro hubiera vivido más tiempo? Sus planes para conquistar el oeste del Mediterráneo podrían haber llevado a un enfrentamiento con Roma, cuando esta ciudad aún era una potencia regional menor. Una victoria de Alejandro habría cambiado completamente el curso de la historia occidental, creando un imperio que se extendería desde España hasta India, unificando permanentemente Oriente y Occidente. Pero quizás más importante que sus conquistas militares fue el impacto cultural de Alejandro. Su política de fusión entre griegos y bárbaros, aunque rechazada por muchos de sus contemporáneos, estableció el precedente para la civilización helenística que dominaría el mundo mediterráneo y del Oriente Próximo durante siglos. Las ciudades que fundó se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura, difundiendo el conocimiento griego por todo el mundo conocido. La Biblioteca de Alejandría, fundada en la ciudad que llevaba su nombre, se convirtió en el centro intelectual del mundo antiguo. Allí se preservaron y tradujeron obras de todas las culturas conocidas, desde los textos sagrados judíos hasta los tratados científicos hindúes. Sin Alejandro, es posible que muchas de las obras fundamentales de la civilización occidental se hubieran perdido para siempre. La síntesis cultural que Alejandro había comenzado continuó durante siglos después de su muerte. El arte grecobúdico que floreció en las regiones fronterizas de su imperio combinó elementos griegos e indios de maneras que nunca se habían visto antes. Las religiones mistéricas que se extendieron por todo el mundo helenístico mezclaron elementos griegos, persas, egipcios y orientales, creando nuevas formas de espiritualidad que influirían profundamente en el desarrollo del cristianismo. Pero quizás el legado más duradero de Alejandro fue la idea misma de la conquista universal. Antes de él, los imperios habían sido principalmente regionales, limitados por la geografía, la cultura o la religión.
Alejandro demostró que era posible crear un imperio verdaderamente universal, que trascendiera todas las barreras tradicionales. Esta visión de dominación global inspiraría a conquistadores durante milenios, desde los romanos hasta los mongoles, desde los españoles hasta los británicos. La figura de Alejandro también se convirtió en un símbolo poderoso del potencial humano, llevado a sus límites extremos. Representaba la posibilidad de que un individuo excepcional pudiera cambiar el curso de la historia, de que la voluntad y el genio personal pudieran triunfar sobre cualquier obstáculo, pero también representaba los peligros de la ambición desmedida, mostrando cómo la búsqueda obsesiva de la gloria podía destruir no solo a los enemigos, sino también al propio conquistador. El mito de Alejandro como semidios no murió con él. Durante siglos, las culturas que habían sido tocadas por su conquista mantuvieron viva la creencia de que había sido algo más que humano. Los ptolemaicos de Egipto se presentaron como sus herederos divinos. Los reyes seleucidas de Siria y Mesopotamia afirmaron gobernar con la autoridad que había sido suya. Incluso los romanos, que conquistaron los reinos helenísticos, mantuvieron un respeto reverencial por la memoria de Alejandro. La búsqueda de Alejandro de la inmortalidad a través de la gloria fue, en cierto sentido, exitosa. Más de 2000 años después de su muerte, su nombre sigue siendo sinónimo de grandeza militar y ambición ilimitada. Pero su historia también sirve como una advertencia sobre los peligros de la megalomanía y la obsesión con la divinidad. Alejandro logró conquistar el mundo conocido, pero en el proceso perdió su humanidad, convirtiéndose en algo que sus propios hombres llegaron a temer más que a admirar. La tragedia de Alejandro Magno fue que su búsqueda de la divinidad lo llevó a trascender no solo los límites humanos, sino también los límites de la cordura y la moralidad. Se convirtió en un dios a los ojos de muchos, pero fue un dios terrible, capaz de actos de crueldad que mancharon su gloria. Su historia es la historia de la ambición humana llevada a sus extremos más absolutos, mostrando tanto las alturas increíbles que un ser humano puede alcanzar como las profundidades aterradoras a las que puede descender. En el final, Alejandro Magno permanece como una de las figuras más fascinantes y perturbadoras de la historia humana. Fue un conquistador sin igual, un genio militar cuyas tácticas se estudian hasta el día de hoy, un visionario que imaginó un mundo unificado bajo una sola autoridad. Pero también fue un hombre que perdió su humanidad en la búsqueda de la divinidad, que sacrificó todo, incluyendo su propia cordura, en el altar de la gloria eterna. Su vida fue un experimento extremo sobre los límites del potencial humano, y los resultados de ese experimento continúan fascinando y aterrorizando a quienes estudian su historia. Alejandro quiso ser un dios, y en cierto sentido lo logró. Pero el precio de su divinidad fue la pérdida de todo lo que lo había hecho humano. Su historia permanece como un recordatorio eterno de que algunas ambiciones son demasiado grandes, incluso para los más grandes entre los mortales, y que la búsqueda de la inmortalidad puede llevar a una forma de muerte que es peor que la muerte física, la muerte del alma humana.